Buen día, comunidad educativa. Mi nombre es Santiago Mora Martínez. Para mí es un placer estar con ustedes aquí nuevamente. En esta ocasión dialogaremos sobre RCCP básico y avanzado del adulto. Si desean profundizar en reanimación pediátrica, los invito a ver la videoconferencia del canal que aborda tal tema. Pueden complementar esta serie de videos con una charla titulada OVASI, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. ¿Por qué hablar de RCCP en vez de RCP? RCCP traduce en reanimación cerebro cardiopulmonar, mientras RCP significa reanimación cardiopulmonar. Cuando nosotros reanimamos, no estamos reanimando solamente por salvar un corazón, es importante, claramente, ni reanimamos para mantener unos pulmones o un sistema respiratorio. Cuando nosotros reanimamos, estamos reanimando para ayudar al otro y para poder preservar también su funcionamiento neurológico. Si ustedes analizan a profundidad, los seres humanos nos debemos a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el trono donde está la personalidad, donde se albergan nuestros pensamientos, donde se encuentran nuestras ideas, nuestros conocimientos. Nuestro cerebro es el sitio que alberga lo que nosotros somos. Es así que nosotros proponemos y ejecutamos como facultativos reanimaciones de alta calidad, y más adelante veremos los parámetros que definen una reanimación como una de alta calidad para poder salvar personas, pero también lo que hay más allá de esa persona, para poder preservar su cerebro. Primero, dialogaremos sobre reanimación básica y mencionaremos algunos apartados muy breves sobre la historia del RCCP. Posteriormente, hablaremos de reanimación avanzada y de cuidados postparo. Antes de que existiera la American Heart Association, el European Resuscitation Council e ILCOR, junto a otras agrupaciones, se consideraba que las personas cardiópatas estaban condenadas a morir mientras reposaban y, en el mejor de los casos, consumían derivados del opio. Sin embargo, un puñado de médicos y de trabajadores sociales pioneros creyeron que esto no debía ser así. Entre ellos estaba Paul Dudley White, uno de los 6 cardiólogos que fundaron la AHA. Paul afirmaba, y cito, vivíamos en una época en la que existía una ignorancia increíble en torno a las cardiopatías. Es así como tras la realización de diversos estudios sobre cardiopatías, el 10 de junio de 1924, en Chicago, se forma la American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, con la convicción de que la investigación científica puede abrir el camino hacia el desarrollo de un mejor tratamiento, una mejor prevención y la cura de múltiples patologías cardiovasculares. En la primera etapa de la AHA, la American Heart Association consiguió el apoyo de miles de médicos y de científicos. Ya para el año 1948, la asociación se empezó a consolidar mejor y se reorganizó para ser una organización sanitaria a nivel de todo Estados Unidos. Una organización que estaba compuesta por voluntarios del ámbito de la ciencia y también
por voluntarios legos que contaban con el apoyo de profesionales. Desde entonces, la AJA ha aumentado rápidamente su tamaño y su influencia, siendo una de las asociaciones médicas más importantes del mundo. Se ha convertido en una organización que tiene más de 33 millones de voluntarios, además que son uno de los principales promotores dedicados a mejorar la salud cardíaca y reducir las muertes por enfermedades cardiovasculares. Podríamos decir en este orden de ideas que la única asociación que podría estar a la par de la AJA es la Sociedad Europea. En 1963, la AJA crea un comité de RCP para instaurar guías, y esto es algo extremadamente importante. ¿Por qué? Porque esto instaura un cambio, y este cambio es que las acciones en torno a la reanimación empiezan a basarse en la evidencia y en el consenso de académicos. 10 años después, las publicaciones de la AJA se empiezan a extender por todo el mundo. La AJA publica sus estándares en 1974 y los actualiza en 1986, 1992, 2000, 2005, 2010, 2015 y la última en el año 2020. En 1989 se crea el European Resuscitation Council, bajo las siglas de ERC. Este consejo inicialmente albergó a la Sociedad Europea de Cardiología y a la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, entre otras entidades. Tenían y tienen unos objetivos muy similares a los de la AJA: crear unas guías de actuación ante la parada cardiocirculatoria y cerebral. En 1991, Resuscitation se convirtió en el diario oficial del ERC o del European Resuscitation Council, con Douglas Chamberlain como primer editor en jefe, seguido por Peter Vasquez y Jerry Nolan. Actualmente, Resuscitation es una revista que es líder en el ámbito de reanimación. En el 92, como ustedes pueden ver en la imagen de este mapa, existen muchas asociaciones y agrupaciones relacionadas con salud cardíaca y también con otro tipo de salud, como por ejemplo la prevención de ataques cerebrovasculares y demás. Está el European Resuscitation Council, está la Fundación Interamericana del Corazón, está la Asociación Americana del Corazón, está también la Fundación para Stroke y Corazón de Canadá, está también ANSCOR, etcétera, etcétera, etcétera. Es así que en el año 1992, para intentar disminuir las diferencias que podían existir alrededor del mundo, se crea un comité internacional de RCP bajo las siglas de ILCOR. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de establecer unas guías comunes de actuación en la RCP basadas en la evidencia científica mundial. Dicho comité internacional inicialmente fue formado por la AJA, por la ERC, por el Heart and Stroke Foundation of Canada, por el Australian Resuscitation Council, por el Resuscitation Council of Southern Africa y por el Council of Latin America for Resuscitation. Actualmente, ILCOR lidera la elaboración de directrices para la práctica de RCP. Su consenso sirve como base para la producción de guías como la guía de la ERC y para el desarrollo de cursos a intervalos de aproximadamente 5 años. A nivel global, los dictámenes de la ERC son aceptados en la mayor parte de Europa como el estándar de atención y referencia para la práctica clínica, y a nivel americana tiene mayor fuerza la AJA. Son extremadamente similares, recuerden que están bajo el comité o bajo la dirección de la ILCOR, pero
algunas premisas en sus guías pueden diferir un poco. Además de las actualizaciones de las guías, deben considerarse también las novedosas recomendaciones que han surgido gracias a la pandemia por SARS-CoV-2. Y en este sentido nosotros podríamos hablar de una reanimación cerebrocardiopulmonar pre-COVID-19 y una reanimación cerebrocardiopulmonar post-COVID-19. De forma muy resumida, ¿qué novedades existen? En esta tabla vemos un breve resumen sobre lo que nosotros debemos hacer y no hacer en el contexto de la reanimación en este instante histórico donde nos encontramos bajo una pandemia secundaria a el SARS-CoV-2. De forma muy sucinta, debemos evitar iniciar maniobras de RCP sin solicitar ayuda. Debemos evitar dar compresiones sin antes no asegurar la vía aérea. Y esto aplica principalmente en el ámbito intrahospitalario. Lo que se recomienda en la actualidad para evitar el riesgo de contagios es primero intubar y luego de que la vía aérea sea asegurada, iniciar con las compresiones. También están proscritas las maniobras que puedan generar aerosoles, por lo cual deberían evitarse. Y también debería evitarse el abordaje clásico de MES, mirar, escuchar y sentir. De hacerlo, debe hacerse un MES modificado, conservando la distancia y portando siempre el EPP o el equipo de protección personal. El paciente, desde un inicio, se le debe poner un tapabocas o una prenda, idealmente la mascarilla. Y claramente, gracias a el COVID-19, queda aún más proscrita de la historia de la reanimación la realización de respiraciones boca a boca. Ya desde hace décadas se proscribían las respiraciones boca a boca y se dejaban solamente en el contexto si el facultativo lo deseaba, como algo que fuera su decisión personal, pero era una actuación que no era recomendada y que, digamos, podría hacerse en el contexto de la familiaridad, de los amigos cercanos o de los lazos estrechos. Pero con la pandemia por COVID-19 prácticamente esto queda proscrito incluso en esos ámbitos. Vuelvo y les enfatizo, siempre que reanimemos un paciente en la actualidad se le debe poner una mascarilla y ahora priman las compresiones. Pero nosotros podríamos hablar de una reanimación prepandemia y una reanimación en el contexto de la pandemia. Vamos a hablar en esta charla de las maniobras clásicas con las cuales se despejaba la vía aérea. Sí, vamos a hablar de ellas. Debemos recordar que en el ámbito intrahospitalario los facultativos siempre tienen equipo de protección personal, es lo ideal. Un equipo de protección íntegro compuesto por monotraje, monobata, polainas, careta o gafas, máscara N95, mascarilla quirúrgica, doble par de guantes, etcétera, etcétera. Al ocurrir un colapso, se afecta la perfusión tisular y esto produce daño en los órganos. La magnitud del daño producido va a depender de la condición previa del paciente y del tiempo que tome el retorno a la circulación espontánea. Los órganos que más tempranamente se afectan por el colapso circulatorio son el cerebro y el corazón. Secundariamente también es muy sensible a estos daños los riñones. El daño producido especialmente al cerebro determina el pronóstico del paciente. Y esto último es algo muy importante y es lo que explica por qué en las últimas guías del European Resuscitation Council, las del 2021, en cuanto al tiempo recomendado para la realización de un RCCP, ellos afirman que 10 minutos es un intervalo de tiempo prudente para considerar o para detener las compresiones de alta calidad, debido a que luego de ese tiempo el daño sobre el sustrato neurológico es extremadamente importante. En ese sentido, hay tres conceptos determinantes del pronóstico durante la parada.
El primero es la detención de la circulación, que va a llevar a que el gasto cardíaco sea de cero. El segundo es el umbral de isquemia, que para las neuronas está en torno a 5 minutos. Y el tercero, el tiempo de retorno a la circulación espontánea. La caída abrupta del gasto cardíaco ocasiona que las células entren rápidamente a la zona de deuda de oxígeno, empleando entonces mecanismos de metabolismo anaeróbico, mecanismos que en poco tiempo, si no intervenimos, pueden culminar con la muerte del paciente. Comprender entonces que el gasto cardíaco depende de la precarga, la poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca es la base para el adecuado manejo del paciente crítico, de los cuidados posparo y para el óptimo abordaje de un RCCP. Durante la parada cardíaca, la precarga es cero. ¿Por qué? Porque como no hay circulación, no va a llegar nada al corazón. La poscarga también va a ser de cero, porque no existe una resistencia en la vasculatura ante la inyección cardíaca. Por otro lado, el volumen sistólico claramente va a ser de cero y la contractilidad no va a estar presente. El paciente está en paro. La frecuencia cardíaca efectiva va a ser inexistente y esto va a depletar totalmente el gasto cardíaco. Cuando nosotros realizamos una reanimación cerebro cardiopulmonar de calidad, aportamos tan solo un 25 a 30% del gasto cardíaco basal de ese paciente. Este valor, aunque no es suficiente para impedir el metabolismo anaeróbico, consigue generar una presión de perfusión coronaria mínima para, en teoría, permitir el retorno a la circulación espontánea, si es que se logra controlar la causa que provocó el paro y si es que actuamos temprano. No todos los pacientes que entran en paro y se reaniman van a sobrevivir. El porcentaje de pacientes que sobrevive a la parada cardíaca, de hecho, es muy bajo. En cuanto a epidemiología de la parada cardíaca o del arresto cardíaco, el arresto cardíaco súbito es una causa frecuente de muerte en Europa. Afecta entre 55 a 113 personas por 100.000 habitantes. Se estima que anualmente en Europa afecta a 350.000 a 700.000 habitantes. El 25 a 50% de los ritmos de fibrilación ventricular se preceden por la demora en la realización del primer electrocardiograma. Y como enunciaremos más adelante, el 71% de los pacientes que experimenta una parada cardíaca tiene compromiso coronario importante. Así que una de las principales causas de paro es la patología coronaria. No es la única. Los trastornos hidroelectrolíticos pueden generarlas, los choques, etcétera, etcétera. Pero la causa coronaria es la más importante. Este es un apartado muy interesante. Es un recuadro que retrata algo sumamente relevante sobre el abordaje del RCCP. Y es que, pese a los avances recientes, menos del 40% de los adultos recibe RCCP iniciado por personas sin experiencia médica. Y en menos del 12% se utiliza un DEA antes de la llegada del SEM o del Servicio de Emergencias Médicas. Esto ha sido una preocupación en Europa y en América, incluso en Asia, hasta el punto que se han empezado a desarrollar estudios con cohortes poblacionales muy grandes para educar a la población, para educar a los niños para que ejecuten RCCP en caso de que presencien colapsos y también para que activen los sistemas de emergencia. Y que se han dado cuenta de forma muy resumida, sobre todo estudios realizados en Alemania o en los países nórdicos, que cuando se entrena al 15% de la población
en RCCP aumenta de forma significativa la sobrevida ante un arresto cardíaco. Siempre debemos hablar de cómo reconocer la parada cardíaca. En este sentido, cuando nosotros reconocemos una parada cardíaca, vemos que un paciente colapsa, lo llamamos y no responde, y en efecto no tiene pulso, el respondedor en dicha emergencia debe generar la activación de la cadena de supervivencia. Adicionalmente, tiene que ordenar e iniciar el RCCP si el paciente no responde o no respira normalmente. Luego del reconocimiento y el llamado inicial al servicio de emergencias médicas, es útil que la RCCP sea guiada por vía telefónica. Y usualmente cuando se llama desde el ámbito extrahospitalario, el mismo servicio de atención en nuestro medio usualmente se llama al 123, al 911 o al 112. Usualmente son ellos mismos quienes guían a la persona, sobre todo cuando es un lego, para que inicie las compresiones. Y se ha evidenciado en estudios que esto mejora la calidad de la reanimación, disminuye el tiempo de inicio de compresiones, se asocia con un mayor número de compresiones realizadas y por ende mejora desenlaces. Habíamos hablado a priori de la cadena de supervivencia. Existe una cadena de supervivencia europea y una cadena de supervivencia americana. Los americanos tienen una cadena de supervivencia intrahospitalaria y los americanos también tienen una cadena de supervivencia extrahospitalaria, o sea que tienen las dos. La cadena de supervivencia es un concepto que en esencia fue europeo. Es un concepto que fue adaptado por los europeos hace muchos años y recientemente los americanos la adaptaron y en las siguientes diapositivas la vamos a ver. En cuanto a la cadena de supervivencia, este es un concepto que el facultativo y el personal lego interesado en la reanimación siempre debe tener en mente. Estamos obligados a reconocer tempranamente el evento y llamar por ayuda, a iniciar el RCCP temprano, a desfibrilar rápido si es menester y a ofrecer cuidados post-RCP. Se reconoce y se activa ayuda para prevenir la parada. Y existen muchos sistemas validados, como por ejemplo el NIUS o el PIUS para pediatría, que permiten, de cierta forma, estar preparado para un posible arresto cardíaco y poder movilizar recursos. Se da RCP temprano para poder comprar tiempo. Se realiza una descarga temprano cuando está indicada para poder regresar la actividad cardíaca a la normalidad y se dan cuidados posparo para restaurar la calidad de vida y esto es algo que es elemental. En la actualidad se sabe que el reconocimiento temprano de estos eventos duplica o cuadriplica la sobrevida tras el arresto. Y es por esto mismo que los invito a que en sus sitios de trabajo ustedes cuenten con herramientas como el NIUS para poder identificar y prevenir este tipo de eventos. En esta diapositiva podemos apreciar ambas cadenas de supervivencia para los norteamericanos. Como les enuncié, tienen una extrahospitalaria y una intrahospitalaria. La intrahospitalaria se compone de reconocimiento y prevención temprana, activación de la respuesta a emergencias, RCP de alta calidad, desfibrilación, cuidados posparo y recuperación. La extrahospitalaria inicia con la activación de la respuesta a emergencias, continúa con RCP de alta calidad, desfibrilación, soporte vital avanzado, cuidados posparo y recuperación. Bien, ahora hablaremos de la atención básica. Cuando un paciente colapsa, primero debemos asegurarnos que nosotros, los espectadores y la víctima, están seguros. La premisa elemental es no ser una segunda víctima. Posteriormente, nos acercamos a la víctima y lo llamamos en voz alta y lo tocamos. Evaluamos si responde.
de no responder. Antes de la pandemia se aplicaba el MES. El MES clásico consistía en mirar si el tórax se expandía, sentíamos si había pulso, poníamos nuestra palma de la mano en el PMI para intentar palpar palpitaciones y tratábamos de escuchar la respiración. Esto quedó proscrito gracias a la pandemia, pero puede realizarse un MES modificado. Desde lejos podemos mirar si el tórax se expande y podemos intentar sentir pulso, siempre pulsos centrales, carotídeos o inguinales. Se debe poner en el rostro del paciente idealmente una N95 y se activa el sistema de emergencias médicas. El sistema de emergencias médicas nos va a orientar por vía telefónica. Recuerden que esto mejora desenlaces. Es recomendable que cuando llamemos apliquemos la mnemotecnia IS-IPS. Es una mnemotecnia validada para los hispanohablantes. Llamamos entonces al servicio de emergencias, que puede ser 112, 123 o 911 en nuestro medio. Identificamos con quién estamos dialogando y nos identificamos. Explicamos la situación y lo ocurrido y tras explicar el problema solicitamos o pedimos que acudan a ayudarnos. Si se cuenta con un DEA, debemos enviar a alguien a traerlo. Todo esto puede resumirse en una mnemotecnia que es VAO, V-A-O, verifique, active y obtenga. Clásicamente se despejaba la vía aérea previa a la pandemia. En la actualidad, según el estado del arte, estas maniobras deberían evitarse porque aumentan el riesgo de contagios. Las compresiones idealmente deberían empezarse tras asegurar la vía aérea con un tubo orotraqueal. No obstante, esto en el ámbito prehospitalario o extrahospitalario no es factible, por lo cual, como explicamos, se pone un tapabocas y se inician las compresiones. Debemos contar con todo nuestro equipo de seguridad. La ventilación boca a boca es una práctica proscrita. Sin embargo, si se va a ventilar con un dispositivo bolsa, válvula, máscara, según el enfoque clásico, la relación por compresión y ventilación es de 30-2. Se debe intentar que el sello sea hermético. La maniobra clásica es la maniobra CE. Se genera un mejor sello con la maniobra CE y se genera aún un mejor sello con la maniobra a 4 manos o la maniobra VE. Sin embargo, en las guías se prioriza o se tiene como maniobra básica la correcta realización de una maniobra CE. Si desean profundizar en el tópico de vía aérea, los invito a que vean la serie de videoconferencias sobre tal temática. Ahí hablamos de tales maniobras, entre otras cosas. En el ámbito prehospitalario y básico es de gran utilidad el DEA, el desfibrilador externo automatizado, conocido como DEA, que consta de un microprocesador que recibe la señal eléctrica por medio de palas adhesivas que se llaman electrodos, que analizan la frecuencia, amplitud y forma de la onda. Y si es compatible con una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, indica suministrar la descarga. Sin embargo, es responsabilidad de nosotros como operadores identificar si el paciente tiene pulso o no. Si el paciente tiene pulso, no vamos a utilizar el DEA. Así el DEA diga que hay que suministrar una descarga. Es posible que el paciente tenga una taquicardia ventricular con pulso y el tratamiento de ello es totalmente distinto al de una taquicardia ventricular sin pulso. Recuerden entonces que para utilizar un DEA, nosotros siempre, absolutamente siempre, tenemos que confirmar si el paciente tiene o no tiene pulso. Una vez tengamos el DEA, primero se enciende. El dispositivo explica todo lo que debemos realizar. Se colocan los electrodos en el tórax desnudo del paciente, se espera que analice el ritmo, se espera que dictamina si requiere o no requiere descarga. De hacerlo, esperamos que cargue y si después de escuchado el análisis se emite una recomendación de descarga y el paciente no tiene pulso, vamos a descargar cuando el dispositivo lo indique, pero enfatizo nuevamente, se descarga solamente si el operador no identifica previamente pulso. Para emplear este dispositivo debemos asegurarnos que el tórax del paciente está seco y los parches están bien adheridos, debemos asegurarnos que no hay sangrado, debemos asegurarnos que no hay agua ni charcos alrededor del paciente ni cerca de nosotros, debemos asegurarnos que nadie esté tocando al paciente, incluido nosotros. Y esto también aplica cuando el ritmo se está leyendo. Nadie puede estar tocando al paciente.
Luego de que se dé la descarga, se reanudan las compresiones. Usualmente los DEA tienen un metrónomo que nos va a indicar la velocidad. Cada 2 minutos se hacen las 3 acciones críticas, cambiamos de reanimador, verificamos pulso. La persona que verifica pulso es quien esté en la vía aérea, no quien dé compresiones, porque quien está dando compresiones está agitado. Y también se verifica nuevamente el ritmo. En el contexto extrahospitalario se identifica con el DEA. Cuando ocurra un retorno a la circulación espontánea, de ser necesario, vamos a ventilar como apoyo cada 6 segundos o vamos a ubicar al paciente en una posición de seguridad en caso de que él pueda respirar autónomamente. La posición de seguridad es en decúbito lateral izquierdo. Vale la pena enunciar que luego del retorno a la circulación espontánea debemos estar preparados para reanimar nuevamente, ya que el riesgo de un nuevo paro cardíaco es extremadamente elevado. Otra premisa elemental a tener en cuenta es que lo único que ha demostrado evidencia en sobrevida son las compresiones de alta calidad. En el adulto se caracterizan por una profundidad de 5 a 6 centímetros, se caracterizan por permitir la reexpansión torácica, por tener una velocidad de compresiones de 100 a 120 por minuto, por interrupciones que no superen los 10 segundos o por un tiempo efectivo de compresiones de 80% por ciclo y por no hiperventilar. Y cada una de estas características responde a una explicación fisiológica. La profundidad de 5 a 6 centímetros es para asegurar una óptima emulación de la sístole cardíaca. Aunque recuerden que si hacemos compresiones de alta calidad, el aporte de gasto cardíaco que nosotros estamos supliendo es aproximadamente el 25 a 30% del que ya tenía la víctima. La adecuada reexpansión permite asegurar el llenado cardíaco, la precarga, permitiendo el retorno. Además, debemos recordar que el miocardio se perfunda en diástole. La frecuencia de 100 a 120 es para asegurar un aporte efectivo y constante, ya que una compresión buena no es suficiente. Nosotros tenemos que presurizar el sistema y eso lo hacemos con compresiones a una frecuencia de 100 a 120 por minuto. De allí también que las interrupciones tengan que ser breves, porque si las interrupciones son prolongadas, el sistema no se puede presurizar. Y evitar la hiperventilación asegura varias cosas. Primero, que no colapsemos los capilares que rodean los alvéolos y segundo, que se disminuya el riesgo de broncoaspiración, por lo cual también se disminuye el riesgo de una posterior neumonía broncoaspirativa. Aquí apreciamos el algoritmo básico europeo: inconsciencia con respiración ausente o normal, llame al servicio de emergencias, de compresiones torácicas 30, de 2 ventilaciones de rescate, continúe RCP a una razón de 32 y en cuanto llegue el DEA, enciéndalo y siga sus instrucciones con las consideraciones que habíamos enunciado previamente. Y aquí apreciamos el algoritmo de la AJA. Confirmamos la seguridad de la escena, la víctima no responde, pedimos ayuda en voz muy alta a las personas cercanas, activamos el SEM, obtenemos un DEA, comprobamos si la víctima no respira o solo jadea y comprobamos el pulso al mismo tiempo. Esto se hace en menos de 10 segundos. Si la respiración es normal y hay pulso, vamos a poner en posición de seguridad y controlar hasta que lleguen los reanimadores de emergencia. Si hay pulso pero no respira con normalidad, vamos a dar una ventilación cada 5 a 6 segundos. Pero si el paciente tiene una respiración que realmente no es una respiración como tal, sino que se llama respiración agónica, y es el hecho de que el sujeto esté como jadeando o el paciente no respira, vamos entonces a iniciar el RCCP. Entonces iniciamos ciclos de 30 compresiones con 2 ventilaciones, utilizamos el DEA cuando llegue y continuamos con esta rutina hasta que llegue el servicio de emergencias médicas. La literatura contemporánea es sumamente contundente al recomendar el uso de ayudas cognitivas y demás. En este sentido, es útil tener listas de chequeo y aplicaciones como el Full Code Pro de la AJA para poder llevar el tiempo. Continuaremos hablando de RCCP avanzado. Aquí hablamos de CABD primario y secundario.
El CABD primario es prácticamente igual en la reanimación avanzada. Existen algunas particularidades en el ámbito hospitalario, como que en vez de utilizar DEA vamos a emplear un desfibrilador monofásico o bifásico. Ya vamos a hablar de las diferencias de uno y otro. La C hace referencia a una circulación adecuada, la A a una vía aérea permeable, la B a una ventilación adecuada y la D a la determinación del ritmo de paro. En cuanto a la circulación adecuada, deben primar siempre las compresiones de alta calidad. Enfatizo nuevamente, lo único que ha demostrado evidencia contundente en cuanto a sobrevida tras el arresto cardíaco son las compresiones de alta calidad, que tienen 5 características: profundidad de 5 a 6 centímetros en adulto, de 4 a 5 en niños, permitir la reexpansión del tórax, frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, interrupciones menores a 10 segundos o un tiempo efectivo de RCCP o de compresiones mayor al 80% y no hiperventilar. Ya habíamos explicado a priori cuáles eran los fundamentos teóricos de cada una de estas acciones que determinaban las compresiones de alta calidad. En cuanto a la D o a la determinación del ritmo, existen desfibriladores bifásicos que dan descargas de 120 a 200 joules y monofásicos que dan descargas de 360 joules. Siempre que vayamos a utilizar terapia eléctrica debemos emplear gel. La electricidad y la descarga queman. En unos escenarios muy puntuales pueden darse hasta 3 descargas seguidas. Por ejemplo, en la UCI, porque el paciente tiene una monitoría probablemente invasiva. En cirugía cardíaca, en hemodinamia y en el posoperatorio inmediato de cirugías cardiovasculares. Extrahospitalariamente, el 72% de los ritmos son desfibrilables. Intrahospitalariamente, la mayoría de los ritmos corresponden a ritmos no desfibrilables como asistolia o actividad eléctrica sin pulso. A grandes rasgos, el ritmo se captura con las palas, identificamos si es desfibrilable, o sea, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, versus no desfibrilable. Los no desfibrilables son actividad eléctrica sin pulso y asistolia. Si es desfibrilable en condiciones normales, como en el contexto de urgencias, vamos a dar una descarga única de 360 si el desfibrilador es monofásico o de 200 si es bifásico. Podemos dar hasta 3 descargas consecutivas en los escenarios que les planteé: UCI, cirugía cardíaca, hemodinamia y posoperatorio inmediato de cirugía cardiovascular. Y luego de eso se reanuda inmediatamente el RCCP y pasamos al ABCD secundario. Acá podemos apreciar los desfibriladores, los monofásicos que son más antiguos y los bifásicos que son más modernos. En cuanto a un equipo de RCCP se puede componer de 6 a 9 personas, 2 para comprimir que se ubican lateral al paciente, 2 en vía aérea localizados en la cabecera, un líder que se posiciona en los pies del paciente apreciando la escena y el monitor, su ayudante quien porta ayudas cognitivas y puede llevar el tiempo, una persona encargada de terapia eléctrica que se ubica en el lado contralateral a las personas que están realizando las compresiones, y un sujeto encargado de los medicamentos y la toma de muestras de ser necesarias en el contexto del posparo. Entonces, el paciente colapsa y entra en paro. Lo primero que hacemos es determinar si el ritmo es desfibrilable o no. Si no es un ritmo desfibrilable, estamos ante una actividad eléctrica sin pulso o una asistolia. En este sentido, vamos a poner adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, y vamos a realizar RCCP de alta calidad. Vamos a asegurar la vía aérea. El único método que asegura la vía aérea es la intubación orotraqueal, y vamos a confirmarlo con capnografía. Si el ritmo es desfibrilable, o sea, estamos ante una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, vamos a dar la primera descarga y se va a realizar RCCP de alta calidad por 2 minutos y se va a asegurar que tengamos un acceso endovenoso o intraóseo. Lo ideal es que tengamos 2 accesos periféricos, al menos durante este momento. Luego de que pasen los 2 minutos, ocurren las 3 acciones críticas. ¿Cuáles son esas acciones críticas? Evaluamos pulso. Quien evalúa pulso es quien está en vía aérea porque no está agitada. Cambiamos de reanimador y verificamos ritmo. ¿Es un ritmo desfibrilable? Si no es, vamos a continuar con RCCP de alta calidad durante 2 minutos. Estamos aquí en el segundo ciclo. Si es desfibrilable,
Vamos a poner, luego de la segunda descarga, la primera dosis de adrenalina. Se pone 1 miligramo, se barre con 20 cc de solución salina, el miligramo de adrenalina se pone en bolo y se eleva la extremidad por 20 segundos. La adrenalina se pone cada 3 a 5 minutos. Se asegura la vía aérea mediante intubación orotraqueal o, en su defecto, mediante un dispositivo supraglótico y se confirma con capnografía. Pasan otros 2 minutos, vuelven a ocurrir las 3 acciones críticas. Se verifica pulso, cambiamos de reanimador y determinamos ritmo. Nos preguntamos nuevamente, ¿estamos ante un ritmo desfibrilable o no estamos ante un ritmo desfibrilable? Si estamos en un ritmo no desfibrilable, continuamos con RCP de alta calidad durante 2 minutos más y si ya pasaron 3 a 5 minutos ponemos adrenalina, la otra dosis. En caso de que estemos ante un ritmo desfibrilable, damos la tercera descarga y podemos contemplar, debido a que es un ritmo que ha sido refractario a la terapia eléctrica, la utilización de amiodarona 300 miligramos en bolo o lidocaína 1 miligramo kilogramo. Y luego de ello continuamos con RCCP de alta calidad. La probabilidad de que un paciente luego de la tercera descarga, haciendo un ritmo desfibrilable, o sea, haciendo un ritmo refractario a la terapia eléctrica que no ha salido en 3 descargas, pueda sobrevivir es extremadamente baja. O sea que si llegamos aquí y el paciente no ha salido del paro, lo más posible es que fallezca. Posteriormente se cumplen 2 minutos. Hacemos las 3 acciones críticas. Volvemos a verificar si tenemos un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Si es un ritmo no desfibrilable, continuamos con RCCP de alta calidad durante los otros 2 minutos hasta el siguiente ciclo. Y si se trata de un ritmo desfibrilable, damos nuestra cuarta descarga. Damos nuestra cuarta descarga, se continúa haciendo RCCP de alta calidad y se pone adrenalina si ya pasaron 3 a 5 minutos. Llegamos entonces a el quinto ciclo. Se hacen nuevamente las 3 acciones críticas. Nos preguntamos de nuevo, ¿es un ritmo desfibrilable o es un ritmo no desfibrilable? Si es un ritmo no desfibrilable, continuamos con RCCP de alta calidad durante 2 minutos y se pone otra dosis de adrenalina según el tiempo de aplicación inicial. Recuerden que la adrenalina se pone cada 3 a 5 minutos. Si es un ritmo desfibrilable, damos la quinta descarga y luego de la quinta descarga se puede poner 150 miligramos de amiodarona o 0.5 miligramos kilo de lidocaína y se continúa con RCCP de alta calidad. Se cumplen otros 2 minutos. Llegamos al sexto ciclo. Si llegamos al sexto ciclo y el paciente no ha salido, la posibilidad de que sobreviva es extremadamente mala. Es muy baja. Y en este momento, basándonos en la literatura, debemos considerar declarar la defunción luego de 10 minutos de RCCP fallidos. No todo paciente es reanimable. En ocasiones no es humano reanimar. Hay un término conocido como distanasia y es cuando se hacen esfuerzos terapéuticos que llegan incluso a vulnerar al paciente simplemente por no dejarlo morir. Y retomamos a la premisa. En ocasiones no es humano reanimar. En las reanimaciones prolongadas tenemos que considerar que el ser humano es cerebro. Las neuronas mueren por hipoxia. Luego de 5 minutos han muerto muchas. Así que vale la pena preguntarnos, ¿vale la pena seguir? Si fuéramos nosotros, ¿valdría la pena que siguieran reanimándonos a pesar de que posterior a ello probablemente no tengamos un cerebro funcional? ¿Es ético que se siga reanimando luego de 10 minutos? El facultativo debe pensar en todo eso para tomar la decisión. También es importante hablar del ABCD secundario. Ya habíamos mencionado algunas cosas muy importantes en los algoritmos previos. La vía aérea permeable. Debemos asegurar la vía aérea con un dispositivo avanzado. Y en este sentido, el único que asegura la vía aérea es el tubo orotraqueal. Si les interesa en profundidad el manejo de la vía aérea, los invito a la lista de reproducción que tenemos en el canal sobre el tema. Este es un tópico muy apasionante. La vía aérea se puede asegurar solamente con tubos orotraqueales, pero
podemos manejarla y podemos intentar oxigenar y ventilar mediante máscara laringea, tubo laringio o iGel. Los iGel son dispositivos supraglóticos de segunda generación extremadamente útiles. Recuerden que si hay trauma cervical debemos contar con los medios suficientes. El paciente no se le puede hiperextender o extender la región cervical por nada del mundo, debemos mantenerla firme, el paciente tiene que ser inmovilizado. Estas son las maniobras iniciales que permiten permeabilizar la vía aérea. Frente-mentón, que la maniobra frente-mentón se realiza en los pacientes cuando no tienen contraindicación o cuando no tienen trauma, y la maniobra de tracción mandibular, que es más útil en el contexto del paciente traumatizado. Acá podemos apreciar algunos dispositivos que permiten manejar la vía aérea, el clásico dispositivo bolsa, válvula, máscara, vemos también el tubo orotraqueal, vemos también una máscara iGel, que son dispositivos supraglóticos de segunda generación. Recuerden que la vía aérea solamente se asegura con la intubación. En ocasiones va a ser necesario utilizar dispositivos más avanzados como videolaringoscopios. Los videolaringoscopios a su vez pueden ser videolaringos con canal o sin canal. La buena ventilación se confirma según el estado del arte y las recientes guías para la confirmación de intubación orotraqueal solamente viendo el paso directo del tubo por las cuerdas vocales, mediante ecografía y mediante capnografía. Según la academia, con la publicación reciente de las guías para confirmación de intubación orotraqueal, no deberíamos hacer chequeo cruzado clínico. Debería hacerse confirmación con ecografía y con capnografía. Sin embargo, en nuestro medio, ante la ausencia de recursos, aún debe hacerse la confirmación clínica. Acá podemos apreciar un signo que nos indica que hay una intubación esofágica. Podemos apreciar el tubo orotraqueal en el esófago. Aquí podemos ver una correcta intubación, vemos el signo de la bala. En una correcta intubación el tubo se localiza dentro de la tráquea y el aspecto triangular de las cuerdas bucales se modifica a una imagen circular denominada como signo de bala. Acá podemos apreciar el antes y podemos apreciar el después. Y podemos ver cómo se modifica la morfología o el aspecto triangular de las cuerdas bucales por un aspecto mucho más circular, que es el que podemos ver donde tengo el respectivo cursor. Siempre se debe fijar el tubo, idealmente con un fijador comercial, no con un fijador mediante esparadrapo, sino con un fijador comercial como por ejemplo el Thomas, que lo podemos apreciar en esta imagen. La capnografía es fundamental para que nosotros podamos confirmar si el tubo está posicionado en la vía aérea. Además, la capnografía también nos puede indicar la calidad de las compresiones. Idealmente, si estamos haciendo buenas compresiones, la capnografía debería estar en torno a 20. Cuando la capnografía asciende bruscamente por encima de 40, esto significa que hay retorno a la circulación espontánea. Recuerden que si hay retorno a la circulación espontánea no se debe interrumpir el ciclo. El ciclo tiene que acabarse. Se tienen que acabar los 2 minutos. Aquí podemos ver algunos medicamentos que se han propuesto para el manejo de los pacientes en parada cardíaca. El único vasopresor que se utiliza en paro es la adrenalina. Se utiliza en ritmos no desfibrilables desde un inicio y se utiliza luego de la segunda descarga en ritmos desfibrilables. También en ritmos desfibrilables refractarios a la terapia eléctrica se puede utilizar amiodarona o lidocaína como antiarrítmicos en la tercera descarga luego de que se realiza y luego de que se realiza la quinta descarga. El sulfato de magnesio se ha propuesto en algunas arritmias como por ejemplo la torcida de puntas o la torsade de points y otros medicamentos que se han propuesto pero que tienen una evidencia dudosa son el bicarbonato, el calcio y el corticoide. El bicarbonato se ha propuesto para acidosis severas, para pHs por debajo de 7. El calcio se utiliza en el tratamiento de las hipercalemias severas, el gluconato de calcio, para poder estabilizar membranas. Y los corticoides se han propuesto en algún momento, pero realmente la evidencia que tienen es prácticamente inexistente, al menos en el contexto del paro. En cuanto a la D, en el ABCD secundario, debemos pensar en las causas. Se han propuesto algunas mnemotecnias como las H y las T.
En este sentido vale la pena pausar y pensar, tomarse unos 10 segundos para poder meditar sobre qué es lo que está produciendo el paro e intentar corregirlo. En este sentido debemos pensar en las 6T y las 6H. Algunos autores las agrupan en 5, pero realmente pueden ser incluso muchísimas más. Podemos resumir las principales en: para las H, hipovolemia, hipotermia, hipoxia, hidrogeniones o acidosis, hipo o hipercalemia, hipo e hiperglicemia. Y para las T, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, trombosis coronaria, tromboembolismo pulmonar, tóxicos, tabletas y trauma. La ecografía es una herramienta que es sumamente útil para encontrar causas. Por ejemplo, en la hipovolemia vamos a ver un ventrículo derecho vacío, vamos a ver hipercontractilidad, vamos a ver disminución del área diastólica del ventrículo izquierdo, vamos a ver la existencia de un fenómeno conocido como kissing heart, que es cuando las paredes de los ventrículos se tocan y parece que se estuvieran besando, y también vamos a poder encontrar el colapso de la vena cava inferior. Para el taponamiento vamos a poder ver líquido pericárdico en saco y un ventrículo derecho colapsado en diástole, como vemos en esta imagen. Para el TEP vamos a poder apreciar el trombo dentro de la cavidad y vamos a ver cómo hay un aumento de la área del ventrículo derecho y aparece este signo ecográfico que se conoce como el signo de la D. En el neumotórax vamos a ver varias cosas interesantes. Primero, el no movimiento pleural. Segundo, la no presencia de colas de cometa. Y tercero, la existencia del signo de código de barras. Vale la pena enunciar que existen algunos dispositivos para asistencia en el RCCP, como por ejemplo el Lucas, que lo vemos de primero en esta imagen. En cuanto a los cuidados postparo, en los cuidados postparo inicia lo más complejo. Lo más complejo porque la muerte ronda y existe un inmenso riesgo de una nueva parada cardíaca. Aquí es cuando se hacen latentes las isquemias, aquí es cuando se debe corregir con mayor precisión la causa, aquí es cuando empieza a aparecer los signos de disfunción neurológica claras y se pueden empezar a ver las secuelas que va a dejar ese paro y también empiezan a aparecer las secuelas de disfunción cardíaca. Para hablar de cuidados postparo nos remitiremos nuevamente a esta diapositiva, la cual puede orientarnos para tratar al paciente. Si entendemos el corazón entonces como una bomba impelente y expelente que está asociada a un circuito, que es el circuito representado por el sistema cardiovascular, veremos que, según la condición del paciente, podemos abordar los cuidados postparo a partir de los determinantes del gasto cardíaco y la causa de la enfermedad. Modificamos la precarga con líquidos, la poscarga con vasopresores, la contractilidad con inotropos y la frecuencia con antiarrítmicos y terapia eléctrica. Como se explicaba en otra charla sobre inotrópicos y vasopresores, que pueden ir a verla en caso de que deseen profundizar en este tema, dentro de los agentes que mejoran la contractilidad está la dobutamina, que durante años ha sido considerada como el gold estándar, la milrinona y el levosimendan, este último siendo muy prometedor. En cuanto a la milrinona, la información que debemos saber es que su dosis es de carga 50 microgramos kilo en 10 minutos, lentamente, si hay hipotensión no debe darse, y la dosis de mantenimiento es de 0.37 a 0.75 microgramos kilogramo minuto. Se da durante un periodo máximo de 48 horas. Es un inotrópico alternativo a la dobutamina y al levosimendan. Debe ajustar sin falla renal y se debe monitorizar estrechamente al paciente por la posibilidad de arritmias ventriculares. Vienen ampollas de 10 miligramos en 10 mililitros y para prepararse se diluyen 2 ampollas, o sea 20 miligramos en 230 mililitros de solución salina al 0.9%, por lo cual un cc va a suministrar 80 microgramos. La duración de sus efectos es de unas 6 horas y entre sus efectos adversos está la hipotensión, la cefalea y las palpitaciones. Como consideración final, es empleado en conjunto con catecolaminas para falla cardíaca severa, choque cardiogénico refractario a catecolaminas. Recuerden que no se recomienda por un periodo mayor a 48 horas. Tampoco se recomienda en estenosis aórtica severa, infarto agudo de miocardio o estenosis subaórtica hipertrófica.
La dobutamina ya la habíamos enunciado, durante años se ha considerado el gold estándar de los inotrópicos, es un ligero agonista alfa 1, es un agonista beta 1 y beta 2, tiene un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, disminuye la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular periférica, la dosis es entre 2.5 a 20 microgramos kilo minuto, está indicado en la falla cardíaca y es la primera elección en choque cardiogénico. Cuando hablo de que está indicado en la falla cardíaca, me estoy refiriendo al fenotipo de choque cardiogénico. La dobutamina es un inotrópico. También se puede utilizar en choque séptico si la saturación venosa de oxígeno es baja y la precarga ya fue reanimada. Vienen ampollas de 250 miligramos en 20 mililitros. Se prepara cogiendo 250 miligramos, o sea, una ampolla, diluyéndolo en 105 cc de solución salina al 0.9%. Otro medicamento importante es el levosimendan. Es un sensibilizador de los canales de calcio. También es un vasodilatador que es capaz de actuar en los canales de potasio. Vienen ampollas de 2.5 miligramos mililitro. Tiene un efecto inotrópico positivo. También permite la lusitropía o la relajación. También tiene un efecto vasodilatador que es explicado gracias a su acción sobre los canales de potasio. Es útil en el manejo de la falla cardíaca crónica, en la falla cardíaca aguda y en el choque cardiogénico, principalmente en pacientes que reciben beta bloqueadores. Antes se utilizaba una dosis de carga. Se iniciaba con 0.05 microgramos kilogramo minuto por 30 minutos y si era bien tolerado, se aumentaba a 0.1 microgramos kilogramo minuto hasta aumentar a su dosis plena de 0.5 microgramos kilogramo minuto por 24 horas. El metabolito activo del levosimendan dura de 7 a 9 días. Puede tener algunos efectos adversos como cefalea, hipotensión arterial, FA, y es muy importante que si nosotros lo vamos a utilizar, debemos corregir previamente las alteraciones del potasio. El levosimendan es un fármaco muy útil y es un fármaco que actualmente cada vez gana más evidencia en cuanto a los inotrópicos. En cuanto a los vasopresores, tenemos la epinefrina, la norepinefrina, la dopamina y la vasopresina. La epinefrina o adrenalina no es la primera opción y el vasopresor de primera línea es la norepinefrina. Si fracasa, se usa junto a vasopresina. La adrenalina es un fármaco que está relegado como una segunda opción. La adrenalina estimula el sistema nervioso simpático, puntualmente a los receptores alfa y beta, aumenta de esa forma la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la circulación coronaria. Sin embargo, tiene muchos efectos arritmogénicos. Mediante su acción sobre los receptores beta de la musculatura lisa bronquial, también provoca relajación de la musculatura bronquial, lo que alivia sibilancias y disnea. Es un vasopresor, como enunciamos, de segunda línea en pacientes con cualquier tipo de shock con previa reanimación hídrica. La dosis de infusión es de 0.05 a 0.5 microgramos kilogramo minuto. En paro es de 1 miligramo bolo. En anafilaxia es a razón de 0.01 miligramos kilogramo. En cuanto a sus indicaciones, se puede emplear en choque de cualquier origen que no responda a reanimación hídrica. Se puede utilizar en bradiarritmias, en bolo solamente para reanimación cerebro-cardiopulmonar y, como enunciamos, en anafilaxia. Vienen ampollas de 1 miligramo en 1 mililitro y se prepara diluyendo 10 ampollas en 490 mililitros de solución salina o de dextrosa al 5%. La norepinefrina es el vasopresor de primera línea en pacientes con cualquier tipo de shock, con previa reanimación hídrica. La dosis es de 0.05 a 0.5 microgramos kilo minuto. En la UCI se puede llevar hasta 1 microgramo kilo minuto. Se indican choques de cualquier origen que no respondan a la reanimación hídrica. Vienen ampollas de 4 miligramos en 4 mililitros y se prepara diluyendo 2 ampollas, o sea 8 miligramos en 242 mililitros de dextrosa al 5%. La dopamina es un fármaco que aumenta la fuerza de la contracción del músculo cardíaco, tiene un efecto inotrópico positivo, aumenta la frecuencia cardíaca y provoca dilatación de vasos sanguíneos renales. Tiene varios tipos de dosis. Tiene una dosis dopa que ya está en desuso, que es de 1 a 3 microgramos kilogramo minuto. Tiene una dosis beta que es de 3 a 5 microgramos kilo minuto y tiene una dosis alfa que es de 5 a 10 microgramos kilo minuto. Se emplea en choques que no responden a reanimación hídrica ni a vasopresores de primera o de segunda línea. Se utiliza a dosis
alfa en este tipo de circunstancias y en las bradiarritmias se utiliza a dosis beta. Tiene más utilidad en las bradiarritmias, aunque la dopamina también tiene muchos efectos arritmogénicos. Vienen ampollas de 200 miligramos en 5 mililitros, se prepara diluyendo una ampolla de 200 miligramos en 120 mililitros de solución salina al 0.9%. En cuanto a la vasopresina, a diferencia de otros fármacos, no requiere cálculo de constante. Ya vamos a hablar de lo que es una constante de infusión, debido a que la dosis de la vasopresina no es en microgramos kilominuto, sino que es en unidades internacionales. La corrección de los niveles inapropiadamente bajos de vasopresina mediante la aplicación exógena de esta hormona se postula como una alternativa terapéutica en los enfermos con choque y vasodilatación refractarias al empleo de volumen y vasopresores. Los mecanismos involucrados en el efecto hemodinámico de la vasopresina en el estado de choque son secundarios a que las concentraciones de vasopresina en estos contextos son muy bajas y favorecen una mayor disponibilidad de receptores B1, de tal manera que incluso en dosis bajas la vasopresina es capaz de ocuparlos y la vasopresina teóricamente ejerce una acción vasoconstrictora. Además, la vasopresina potencia el efecto vasoconstrictor de la norepinefrina, por eso es que se utilizan juntos. La vasopresina también inhibe los canales de potasio dependientes de ATP en el músculo liso vascular y por eso incrementa la disponibilidad de calcio a nivel celular, por lo cual puede mejorar también la contracción del músculo liso. Además, la vasopresina también bloquea el GMPC, que es el segundo mensajero del óxido nítrico, y bloquea su acción vasodilatadora. Por otro lado, la vasopresina bloquea la síntesis de la sintetasa inducible de óxido nítrico mediante un lipopolisacárido y también mediante la liberación de péptido natriurético auricular. La dosis de la vasopresina es de 0.03 a 0.08 unidades internacionales kilogramo hora endovenoso hasta un máximo de 6 unidades internacionales hora. Se utiliza en choques de cualquier origen que no respondan a reanimación hídrica ni a vasopresores de primera línea. Vienen ampollas de 20 unidades internacionales en 1 mililitro y se prepara diluyendo 4 ampollas, o sea 80 unidades internacionales en 76 mililitros de solución salina al 0.9%. Para finalizar, en relación a los fármacos, recordemos que todo medicamento de atención cardiovascular, que su dosificación sea en microgramos kilogramo minuto, para poder aplicarlo de forma segura, según el peso y las características individuales del sujeto, debe ser aplicado de la siguiente manera, estableciendo siempre antes el peso del paciente. Siempre que vayamos a utilizar estos medicamentos en microgramos kilogramo minutos, tenemos que hallar algo que se conoce como la constante del medicamento. Y la constante del medicamento se calcula cogiendo los miligramos totales de la dilución, se multiplica por 1000, se divide en los cc totales de la dilución y se divide en 60. Esos 60 son por 60 minutos. Luego podemos calcular la velocidad de la infusión en cc horas, donde cogeríamos la dosis que está recibiendo el paciente en microgramos kilogramo minuto y lo multiplicamos por el peso del paciente y lo dividimos en la constante, o podemos establecer la dosis en microgramos kilogramo minuto cogiendo los cc horas que está recibiendo el paciente, multiplicándolo por la constante y dividiéndolo en el peso del paciente en kilogramos. En caso de que ustedes deseen profundizar en esto, pueden apreciar el video sobre inotrópicos y vasopresores, donde profundizamos mediante ejemplos más o menos cómo sería. Aquí podemos ver un ejemplo muy simple en un paciente que pesa 80 kilogramos y está recibiendo 0.5 microgramos kilogramo minuto. Si queremos saber cuántos cc hora equivalen 0.5 microgramos kilogramo minuto, pues simple, hallamos la constante 8. ¿Por qué? Porque se prepara con 2 ampollas, cada ampolla es de 4 miligramos, se diluyen en 250 mililitros, entonces 8 por 1000 cc, se divide en 850, que es la dilución, se divide en 60 y da una constante de 0.53, y para calcular los cc horas, pues serían la dosis que está recibiendo, que es de 0.5 microgramos kilo minuto, multiplicado por 80 dividido 0.53, que es la constante, y esto nos va a dar 75.47 cc hora. Eso vendría a ser la cantidad de cc hora que equivaldrían a 0.5 microgramos kilo minuto. En ocasiones, solo por mencionar, se puede llegar a requerir de dispositivos de asistencia ventricular o accesorios como el IABP, la Impella, el Tandem Heart o la terapia ECMO. Sin embargo, esto se escapa del objetivo de la charla. Referencio en la parte inferior de la imagen un artículo del European Heart Journal donde pueden encontrar mayor información si desean profundizar.
Siempre en la parte de los cuidados postparo debe tratarse la causa. Por ejemplo, si es una falla renal aguda y tiene una emergencia dialítica, el paciente se tiene que dializar. Si el paciente tiene una hipercalemia, una hipocalemia se tiene que tratar. Si el paciente tiene una isquemia, se debe reperfundir. A pesar de que debemos buscar una causa no coronaria, no podemos olvidar que hasta el 71% de los pacientes sin signos cardíacos o los pacientes en postparo tienen cateterismos patológicos. En cuanto al control de la temperatura o la hipotermia terapéutica tras el paro, y aquí me voy a detener un poco, se ha propuesto, pero su evidencia es aún controvertida. Por favor, miren esta gráfica, que es proveniente de un artículo publicado en el New England Journal of Medicine. Según estos hallazgos, la hipotermia terapéutica no tiene un efecto pronóstico positivo estadísticamente significativo en la mortalidad post-arresto, aunque existen fundamentos teóricos que sustentan su uso, por ejemplo, que reduce el consumo de oxígeno en los tejidos y que en teoría podría optimizar la recuperación. La hipotermia terapéutica es un procedimiento complejo que requiere métodos invasivos para medir la temperatura, requiere de un control estricto, requiere de sedantes y también de manejos por protocolos mediante fases para inducir y retirar la hipotermia. Tal vez donde llegó a mostrar mayor evidencia y en el cual se llegó a recomendar fue en el contexto de los posparos de ritmos desfibrilables, como relata el documento citado extraído de Resuscitation. Se llegó a sugerir en algún momento en los ritmos no desfibrilables. En caso de que se realice, se debe tener mucho cuidado con los escalofríos, las arritmias y la hipocalemia. Pero ¿qué pasa con el control de la temperatura? En el 2021 publicaron un artículo en el New England Journal of Medicine, ustedes pueden ver las tablas en pantalla, donde se concluye lo siguiente de manera clara. En pacientes con coma, después de un paro cardíaco extrahospitalario, la hipotermia dirigida no condujo a una menor incidencia de muerte a los 6 meses en relación a la normotermia dirigida, por lo cual aún es muy dudoso y aún es muy controvertido la utilización de hipotermia terapéutica fuera del ámbito investigativo. Lo que es claro es que debe evitarse a toda costa la fiebre, sobre todo en las primeras 72 horas, y eso sí es claro. En cuanto a la ventilación mecánica, inicialmente se inicia con una FIO2 de 100, pero se va descendiendo, se desciende porque una FIO2 por encima de 60 se asocia con atelectasias, así que esta configuración es por un periodo de tiempo muy corto, mientras nosotros vamos acoplando al paciente y demás. Debemos buscar saturaciones en torno a 92 a 96%, mantener capnografías de 40 milímetros de mercurio, la frecuencia respiratoria se programa usualmente entre 10 a 15 por minuto, esto también depende de otros factores como por ejemplo la PaCO2, el volumen corriente se programa entre 6 a 8 mililitros kilogramo de peso ideal, el peso ideal se calcula según la fórmula de Lorentz, acá dice 7 pero es un error de la diapositiva, son 6 a 8 mililitros kilogramo. Y el PIB es variable, se debe manipular con cuidado porque los PIB alto disminuyen el gasto cardíaco. También en el contexto del posparo se debe posicionar una línea arterial para medir invasivamente la presión arterial, se debe poner una sonda urinaria para medir el gasto urinario, en ocasiones va a ser necesario emplear un catéter venoso central subclavio yugular dependiendo del escenario y las necesidades. Recuerden que los yugulares se asocian con más cantidad de infecciones, pero los subclavios se asocian con más neumotórax. Siempre debe pedirse una radiografía de control para evaluar la ubicación del catéter venoso central y también del tubo orotraqueal. Se debe monitorizar al paciente las 24 horas, todo el tiempo, continuamente, y se deben hacer estudios complementarios. En las primeras 24 horas es útil la toma de una tomografía axial computarizada de cerebro. Entre las 24 a 72 horas se puede considerar una resonancia magnética cerebral. En ese momento también se pueden efectuar estudios electroencefalográficos y se pueden solicitar marcadores séricos como la enolasa neuronal específica. Por último, no debemos olvidar la rehabilitación, la valoración obligatoria por terapia física, fonoaudiología, nutrición y terapia respiratoria. Con esto finalizamos esta videoconferencia sobre RCCP básico y avanzada y cuidados post-paro. Espero que haya sido de su agrado.